Si pues de las cosas que hacemos hay algún fin que queramos por sí mismo y las demás cosas por causa de él, y lo que elegimos no está determinado por otra cosa, pues así el proceso seguiría hasta el infinito, de suerte que el deseo sería vacío y vano, es evidente que este fin será lo bueno y lo mejor. ¿No es verdad entonces que el conocimiento de este bien tendrá un gran peso en nuestra vida y que como arqueros que apuntan a un blanco no alcanzaremos mejor el que debemos alcanzar? Si es así, debemos intentar determinar, esquemáticamente al menos, cuál es este bien y a cuál de las ciencias o facultades pertenece. Parecería que ha de ser la suprema y directiva en grado sumo. Esta es manifiestamente la política. En efecto, ella es la que regula qué ciencias son necesarias en las ciudades y cuáles ha de aprender cada uno y hasta qué extremo. Vemos además que las facultades más estimadas le están subordinadas, como la estrategia, la economía o la retórica. Y puesto que la política se sirve de las demás ciencias y prescribe además qué se debe hacer y qué se debe evitar, el fin de ella incluirá los fines de las demás ciencias, de modo que constituirá el bien del hombre. Pues aunque sea el mismo el bien del individuo y el de la ciudad, es evidente que es mucho más grande y más perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad, porque procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y para ciudades. A esto, pues, tiende nuestra investigación, que es una cierta disciplina política. Bueno, esta es la obra, muy recomendable. Y bueno, pues como bien sabréis todos, y esta vez de verdad, que yo esta expresión pues la uso muy a la ligera, pero bueno, espero que ninguno de vosotros viva en una cueva y que todos sepáis pues que el otro día la selección española se proclamaba campeona del Mundial de fútbol, habiendo dado un auténtico recital, la verdad, lo que a mi juicio se convirtió claramente, y como suele suceder con muchos de estos eventos deportivos, en un nuevo empleo de la narrativa del bien contra el mal, con una gran profusión de motivos, de lo más variopinto para ello, porque más allá de lo muy superior futbolísticamente hablando que ha sido este equipo al resto, y que literalmente pues todos ellos además son chavales así muy sencillos, que es imposible que te puedan caer mal, pues la narrativa geopolítica e ideológica que atravesaba todo el torneo de cabo a rabo era inevitable, estaba en todos lados, y la final se acabó convirtiendo en la máxima expresión de ello, enfrentando pues eso, a este grupo de chavales sencillos de un país que se ha opuesto al imperialismo yanqui, al genocidio en Palestina, contra pues una selección argentina que en todo momento pues ha parecido ir un poco de la mano del poder, de la FIFA, de Milei y por supuesto de Donald Trump, ¿no? Posiblemente pues una gran afrenta para la memoria del gran Diego Armando Maradona, pero que como ya sabemos pues no es nada nuevo tampoco en un mundo donde el capital pues es capaz de imponerse por encima de cualquier ídolo de carne y hueso. Y sin embargo, pues al finalizar este torneo completamente condicionado en todos sus momentos por ese marco geopolítico, donde determinadas selecciones ni siquiera han podido participar, como es el caso de Rusia, que todos damos por hecho que ya no participa en esto, mientras que a otras se les ha hecho la vida imposible, y donde la selección de Estados Unidos y otras afines, como la Argentina, pues han disfrutado de un trato preferente absolutamente vergonzoso, sonrojante, hasta el punto de, bueno, ya veis el gol que nos anularon en la misma final, que nadie ha explicado todavía por qué se anuló ese gol. Pero después de todo esto, y estando sumergidos en este contexto, tenemos que volver a toparnos con esa famosa proclama de por favor, no mezcléis el deporte con la política. Es decir, dejadnos disfrutar de un evento completamente condicionado por la política y por las relaciones de poder, pero por favor no se os ocurra hablar de política, ni mucho menos utilizar el escenario del Mundial para vuestras reivindicaciones. Porque claro, que Donald Trump intente por todos los medios salir en la foto de los jugadores españoles levantando el trofeo, después de haber intentado amañar el Mundial para que lo ganen sus amigos, pues eso, desde luego, no es política, ¿no?
O que se haya mirado también el color de la piel de los aficionados, de los árbitros o incluso de los propios jugadores para plantearse si dejarlos entrar o no, y muchos se han tenido que volver a casa. Pero bueno, más allá de la evidente soplapollez que supone esta afirmación de no mezclar la política con eventos que claramente están marcados por la política, lo que quiero hacer aquí, en realidad, es desplazar el debate para responder a todos aquellos que afirman que no debe suceder esto, mezclar deporte y política, responderles con otra pregunta, que es la de ¿es acaso posible que exista algún ámbito de la vida humana en general que no sea político? Porque evidentemente, desde que este señor de aquí, del cual os he leído, espero que se vea, os he leído pues una de sus más célebres pasajes, un pasaje con el que se inicia esta obra, que no es la obra, no es su política, es su ética, porque Aristóteles también tiene una obra exclusivamente política, pero bueno, desde que este señor de aquí, Aristóteles, formulase su célebre tesis del Zoon Politikon, pues ya sabemos que no es posible. No es posible que exista ningún ámbito de la vida humana que no esté atravesado por la política. Y al igual que un evento deportivo como el Mundial, pues toda actividad humana que se precie se desarrolla en un ámbito social y por esto mismo en el seno de una comunidad política. Porque la política evidentemente es algo que existe desde mucho antes de que alguien pues levantase una pancarta o hubiese manifestaciones, como las entendemos, o siquiera de que alguien metiese un voto en una urna, ¿no? La política existía desde mucho antes de que la democracia fuese siquiera una idea. Y lo paradójico en este caso, pues es que la propia afirmación de que el deporte y la política no deben mezclarse, pues ya es un posicionamiento político muy claro y muy contundente. Especialmente, pues bueno, si tenemos en cuenta que esta afirmación suele esgrimirse cuando un deportista se pronuncia normalmente en contra del relato hegemónico, ¿no? O en contra del poder. No cuando promulga, pues yo qué sé, el patriotismo, el amor a su bandera, reivindica la importancia de la disciplina, que es un gesto también muy político, ahora lo mencionaremos, y sin embargo pues bueno, esta soplapollez, como ya os he dicho, esta crítica tan estúpida, solo parece dirigirse a, pues eso, a las voces discordantes, como la de Muhammad Ali, cuando se negaba a enrolarse en el ejército de Estados Unidos, de un país que le consideraba un ciudadano de segunda, a, a los jugadores alemanes que en el Mundial de Qatar pues salieron al campo con brazaletes con la bandera arcoiris, que parece que eso pues molestó a mucha gente, y las críticas pues fueron muy viscerales y desde luego no tan viscerales como contra aquellos mismos dirigentes que se estaban enriqueciendo al llevarse el Mundial a un país pues que bueno, que se pasaba los derechos humanos por el forro, no únicamente de la comunidad LGTB, sino pues mismamente la de cientos de trabajadores que murieron construyendo aquellos estadios, ¿no? Entonces, pues bueno, el poder está claro que siempre se aprovecha de esa ilusión de despolitizar el deporte y otros tantos ámbitos de la sociedad. Ellos mismos promueven esa despolitización y nos hacen creer que, bueno, que existen diversos ámbitos, generalmente ligados al mundo del entretenimiento, que están exentos de carga ideológica, cuando la realidad es que no es así en absoluto, ¿no? De esta manera, pues la frase de que no hay que mezclar el deporte con la política presupone que existe pues una especie de instancia pura, un deporte primigenio, un espacio neutral que es ajeno a todo conflicto y que cuando nos ponemos a ver un espectáculo deportivo, pues de alguna manera podemos regresar a ese útero materno, ¿no? Impregnado de inocencia, donde lo único que importa, pues es que 11 tíos la metan o no la metan, ¿no? La pelota en la portería, claro. Todo ello ignorando que el deporte pues es una actividad que surge en comunidad, cuya base fundamental, de hecho, es articularse en torno a unas reglas previamente acordadas y que esto lo convierte, de hecho, en una de las actividades más eminentemente políticas que podemos realizar. Y el gran problema posiblemente resida en el uso paupérrimo de ese mismo término, del término de política, que nos lleva ahora en la modernidad a identificarlo básicamente con el partidismo, cuando en realidad este no es más que
que la punta de lanza visible de algo que trasciende todos los aspectos de nuestra sociedad. De hecho, esa acepción del término política es algo, pues eso, relativamente reciente, cuando originariamente, pues esta se refería al gobierno o al acuerdo humano que lleva a constituir la polis, ¿no? En la que no existían los partidos políticos ni el sufragio universal, con lo cual es una palabra política que designa de forma directa a la vida en comunidad. Entonces, cuando Aristóteles dice que el ser humano es un zoon politikon, lo que está diciendo es que esa individualidad que el liberalismo defiende como uno de sus mayores dogmas es algo que solo encuentra su sentido y que solo puede realizarse como tal dentro de una comunidad. Es decir, que nuestra propia subjetividad no está previamente ahí, sino que la formamos a través de la mirada del otro, y que si viviéramos completamente aislados ni siquiera tendríamos la conciencia de nosotros mismos que tenemos. Porque la realidad es que nuestra autopercepción se modela en base a los distintos grupos humanos a los que nos vamos afiliando. Por ejemplo, pues en mi caso yo puedo decir que soy un estudiante de filosofía, que soy creador de contenido, influencer, ¿no? Y pues yo qué sé, miembro de la tribu del death metal. Pero ninguna de estas cosas serían posibles si no hubiesen millones de personas, antes y después que yo, que han pertenecido a estos mismos grupos y los han enriquecido con sus aportaciones. Y por mucho que nuestro gran amigo Nietzsche nos dijera que no hay mayor aspiración en el hombre y en la vida humana que la de escapar de la tribu, la historia en realidad nos muestra que esta tendencia constituye en sí misma ya una nueva tribu y un nuevo grupo, que es esto, pues, la de los edgy o los marginados, ¿no? Con lo cual es imposible escapar a ese remanente social que se esconde detrás de todas nuestras elecciones. Es decir, incluso si tú te consideras un outsider completo y que la sociedad no va contigo, hay millones de personas que ya se consideran lo mismo que tú y tú estás en su grupo. Y tú te consideras eso porque ha habido ya gente antes que tú que ha sido un outsider, ¿no? Y que te han abierto el camino a ti. Entonces, esto lo que nos revela es que la política, lejos de ser esa actividad especializada y reservada a una élite parlamentaria, pues es una dimensión constitutiva de la colectividad y que el desarrollo de toda sociedad es un desarrollo fundamentalmente político, lo cual nos incumbe a todos y cada uno de los individuos que formamos parte de ella. Pues la política se da en nuestra familia constantemente, en el mismo lenguaje que usamos para comunicarnos, cuyas reglas pues ya bien nos vengan impuestas desde fuera o las que nosotros mismos vamos creando, pues tienen un carácter marcadamente político. Es decir, las reglas del lenguaje, lo que nos viene impuesto desde fuera es un consenso al que hemos ido llegando con los años, pero somos nosotros los que hacemos el lenguaje y lo sabemos. Mismamente, pues eso, cuando tú te inventas una expresión con tus amigos y la empezáis a emplear de forma recurrente, y al final en algunos casos incluso otros grupos la acaban adoptando, o bueno, así es como se produce el proceso por el que todo un pueblo y una sociedad pues acaban adoptando una expresión, ¿no? Porque alguien se la inventa y la populariza. Entonces no hay mayor ejemplo que ese de hacer política realmente. Y esta es la forma en que nuestro lenguaje, por ejemplo, se ha desarrollado y continúa haciéndolo, y el motivo por el que cada ámbito lingüístico, ¿no? Como bien nos mostraría Wittgenstein, pues tiene su propio marco teórico y sus leyes implícitas que solo conocen los que están inmersos en él, en el juego del lenguaje concreto. Así que, pues incluso podemos llegar a afirmar que escribir mal es hacer política, lo cual nos devuelve a la noción platónica de que la sabiduría es la base de toda virtud, porque en este caso, pues saber escribir correctamente o acorde a las leyes de la ortografía, pues es el paso indispensable para decidir si quieres escribir bien o mal. O sea, la postura política es la que tú tomas partiendo del conocimiento, de la norma, ¿no? Mientras que si escribes mal por puro desconocimiento, pues estás tomando una decisión política sin ser consciente de ello, lo cual igualmente se traslada a otros tantos ámbitos de la vida. Por ejemplo, pues Messi puede alegar que su decisión de hacerse una foto con Trump pues no es política, porque él es un mandado y no tiene ni idea de lo que representa este señor, pero la realidad es que
Igual que el desconocimiento de una norma no te exime de cumplirla, pues en este caso la responsabilidad moral de tus acciones tampoco desaparece con el desconocimiento, ¿no? Entonces, o sea, que seas un cazurro que solo sabe dar patadas a un balón, pues no te libera de tener que informarte sobre quiénes son las personas con las que te haces fotos y sobre que hacerte fotos con determinados señores es una, bueno, con cualquiera en realidad, pero con alguien como Donald Trump, pues es una postura política muy, muy potente, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú sales sonriendo al lado de este señor, ya te estás posicionando políticamente y estás, pues mira, mismamente dando motivos a muchos para apoyar a España en la final del Mundial. Y con esto no defiendo, obviamente, que haya que linchar a Messi, pero simplemente pues, me parece una buena forma de ilustrar por qué Platón decía que toda vida buena debe estar regida por el conocimiento. Porque hay muchos que alegan, pues eso, que para no posicionarse alegan la ignorancia, la, el carecer de información. Sin embargo, pues eso, desde un punto de vista platónico, no es justificación ninguna, ¿no? Sigue siendo, la posición que tomes sigue siendo una posición política, aunque tú quieras desviar la atención. Porque al final, desgraciadamente, pues los seres humanos estamos condenados a ser libres, como decía Sartre, desde que nos han arrojado aquí. Estamos obligados a tomar decisiones constantemente y a ser juzgados, exponernos a ser juzgados por ellas. Así que, pues hombre, si el filósofo más grande de la historia te está diciendo que aumentes tus conocimientos o asumas las consecuencias, pues desde luego no seré yo quien le lleve la contraria. Y en ese sentido me temo deciros que pensar que existen ámbitos de la vida social que no están atravesados por la política, pues es una idea profundamente ingenua, ¿no? Mucho menos cuando estamos hablando de un evento deportivo como el Mundial de Fútbol, que se trata de una competencia entre diferentes naciones, donde al principio de los encuentros se entona el himno nacional y donde muchos gobiernos utilizan efectivamente los éxitos deportivos para fortalecer su legitimidad. Y es que la historia del Mundial está estrechamente ligada a eso, precisamente por ser el evento deportivo más grande del mundo, ¿no? Lo hizo ya la Alemania nazi cuando trataron de celebrar desesperadamente el Mundial de 1942. Después de ese experimento fallido que fueron las Olimpiadas de Berlín, donde pues, las teorías raciales se estrellaron contra la realidad. Lo hizo Franco cuando organizó la final de la Eurocopa contra la Unión Soviética en el Bernabéu. Y en la actualidad, pues tenemos el caso de que las 3 últimas ediciones de los mundiales han sido fuertemente políticas por el hecho de celebrarse en países con regímenes autoritarios, como es el caso de la de Rusia, la de Qatar y la de Estados Unidos, ¿no? Que acabamos de vivir. Evidentemente, todos ellos se pelearon por esos mundiales con el objetivo de lavar la imagen pública de su país, pero también de demostrar al mundo quién tiene la sartén por el mango, ¿no? Fijaros cómo Trump no ha tenido ningún problema en llamar a Infantino para que le perdonasen una tarjeta roja a un jugador de Estados Unidos, que es lo nunca visto, y no le ha preocupado transmitir al mundo la imagen de dictadura, ¿no? Así que bueno, os guste o no, aquello que algunos califican como politizar el deporte, pues no es más que hacer visible una dimensión política que ya es constitutiva del mismo deporte, y en este caso el debate pasa a ser qué formas de política podemos aceptar dentro de ese mismo deporte y qué otras consideraremos inaceptables, teniendo en cuenta que ese estado de falsa neutralidad pues conlleva una serie de formas de poder a las cuales ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Como bien señalaba Antonio Gramsci, al decir que el funcionamiento de la hegemonía cultural es precisamente este, que un determinado orden social consiga llegar a presentársenos como el orden natural de las cosas, es decir, que un orden político pierda su carácter de politización y nos pensemos que estando insertos en ese orden no nos estamos posicionando. Entonces esto es lo que sucede también cuando desde una posición hegemónica se nos dice que no debemos politizar el deporte y aquellos que replican esta proclama pues están en realidad diciéndonos que no podemos presentar una reivindicación que difiera del relato político establecido o que articula un determinado torneo o evento deportivo, ¿no? Y en caso de ceder
y de no hacerlo, de no reivindicar, pues estamos comprando este relato y legitimándolo, porque como ya hemos dicho, pues esa es la gran tragedia de la condición humana, que negarse a tomar una decisión ya es tomar una decisión, lo que ilustraba muy bien Kierkegaard también con su figura del hombre estético, que sin duda pues la postura más común que suelen adoptar los individuos frente a estas tesituras. Y es que, pues una objeción relativamente obvia que podría esgrimirse ante esto de la reivindicación política en el deporte, pues es que, bueno, que como espectador uno también tiene derecho, ¿no? A simplemente sentarse en el sofá y encender la tele y disfrutar del espectáculo, que yo también lo he hecho y lo he estado haciendo este mundial. Especialmente, pues claro, si tenemos en cuenta que la mayoría de espectadores somos gente de clase obrera, que encendemos la televisión para desconectar de un largo día de trabajo, y desde luego no seré yo quien critique, pues eso, esta separación entre el entretenimiento y la reflexión, que yo mismo la practico, pero hay que remarcar que en este caso lo que estamos haciendo, pues es, en el caso de negarnos a reflexionar o posicionarnos directamente a favor del relato, pues lo que estamos haciendo es encarnarnos en esa figura de Kierkegaard, del hombre estético, como aquel que al final pues organiza su existencia en torno a la búsqueda del placer y evitando intencionadamente cualquier compromiso que pueda exigirle la toma de una posición moral. Y lo más inquietante de esto es que esta figura, que todos adoptamos, repito, cuando dejamos el pensamiento crítico a un lado y nos ponemos a ver un partido del Mundial, por ejemplo, pues resulta insostenible esta postura, ¿no? En el largo plazo, desde un punto de vista ético. Porque tarde o temprano tendremos que posicionarnos y, pues bueno, es posible que cuando lo hagamos ya sea demasiado tarde, ¿no? Esta es una realidad que a menudo queremos ignorar porque se vive muy bien en la inmediatez del esteta, del hombre estético, pero esta nos revela también que el constante cambio en el objeto de deseo pues enmascara al final una inquietud interna, como si en el fondo pues estuviéramos evitando enfrentarnos a nosotros mismos. Y hoy en día los espectáculos y el mundo del entretenimiento ocupan un papel clave, fundamental en este mecanismo, llegando a sumirnos en la ilusión de que lo que está sucediendo ante nuestros ojos carece de toda trascendencia y no tiene relación alguna con los conflictos sociales y las opresiones que nos atraviesan. Sin embargo, pues Kierkegaard sin duda nos invitaría a sospechar de esa necesidad de evasión, de ese anhelo estético por preservar ciertos espacios donde nunca seamos interpelados moralmente, de tal manera que en el rechazo a politizar un espacio que ya está fuertemente politizado, como ya hemos dicho, lo que encontramos es en realidad la cobardía más pura y un deseo de proteger determinados ámbitos de algo que ya viene implícito en los mismos. Entonces la tentación de convertir el entretenimiento en una huida es algo que está siempre presente, lo cual precisamente nos revela las consecuencias terribles de esa desnaturalización que el sistema produce en nosotros. Pues no necesitaríamos escapar del mundo si nuestra relación con el mundo fuese plenamente natural, ¿no? Por lo menos no mediada por un factor tan represivo como lo es el capital. Y es evidente que ya no nos es posible regresar a ese mundo de la vida postulado por Husserl, previo a toda conceptualización, ni tampoco deshacernos del dominio de aquellas creaciones humanas que terminaron finalmente por someternos, como el lenguaje, por ejemplo, pero sí que es posible que en el mismo lugar donde se encuentra nuestra condena resida la semilla de nuestra salvación, que es lo que vimos de lo que hablé en el vídeo sobre el recientemente fallecido Jürgen Habermas, que entendía pues que el mismo proceso eminentemente político y dialéctico que nos lleva a ponernos de acuerdo en lo que es el acto comunicativo y que ha llevado en muchos casos a levantar esas opresiones contra la raza humana como el capitalismo, por ejemplo, pues ese mismo proceso puede también orientarse hacia el objetivo de la emancipación humana. Es decir, si hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para oprimirnos los unos a los otros, tal vez podríamos hacerlo para liberarnos también, ¿no? Pero esto no podrá suceder si rechazamos esa dimensión política que es inherente a todo lo social y si nos negamos a tener un debate en estos términos sobre absolutamente todo lo que nos rodea, sobre todas las actividades sociales. Entonces el espectáculo no puede rehuir
estas preguntas incómodas cuando precisamente muchas de ellas se ven obligadas a cuestionar las mismas bases sobre las que se fundamenta el propio espectáculo. Es decir, no hacer este cuestionamiento sería pues como abrirle las puertas al circo romano, ¿no? Pretender que cualquier comportamiento puede legitimarse cuando se da en el marco de una competición deportiva. Aunque, por cierto, los argentinos sí que parecían pensar el otro día, aunque yo creo que se equivocaron de competición, se pensaron que estaban en lucha libre. Pero bueno, la única realidad es que el deporte, pues al final está tan inserto en la polis como cualquier otra actividad y nuestra decisión personal de no pensar en ello, pues no modifica la naturaleza de este fenómeno. Y desde luego que existe un interés sistémico muy grande en pretender que el deporte sea un lugar completamente libre de reflexión, como nos dejaba muy claro Guy Debord en su Sociedad del Espectáculo, que es una obra de las obras filosóficas recientes, de las más recomendables, donde él, pues bueno, sostenía que en las sociedades contemporáneas la realidad ha sido sustituida progresivamente por su representación, casi su caricaturización, ¿no? En imágenes, en shows de todo tipo, que nos ofrecen pues esa visión distorsionada del mundo y manipulan la forma en que nos relacionamos con él. Y el objetivo es siempre que el ciudadano deje de ser un participante activo, un ente político, un zon político, como lo era en el mundo clásico, para convertirse en nada más que un mero espectador. Un espectador que, por supuesto, sigue participando activamente tanto en la producción, en la cadena de montaje del sistema, en el enriquecimiento de las élites, pero que ya habría relegado toda su capacidad de decisión y su representación en favor de una actitud pasiva y receptora de formas de entretenimiento de todo tipo. Entonces estaríamos encarnando esa frase de que, pues bueno, todo producimos y nada decidimos, ¿no? Y la evolución más delirante de esto es la coyuntura actual, donde el entretenimiento pues es considerado algo casi, bueno, casi no, algo completamente sagrado. Es decir, no la contemplación o la actividad creativa o simplemente el hacer el vago, que es algo que yo reivindico como nadie, sino lo que es el entretenimiento más zafio y más vulgar que uno pueda llegar a concebir, como esta mierda tan enorme que son los streamers y los influencers, sin ir más lejos. Y lo que más gracia me hace a mí es que estos personajes pues a menudo reivindican su función como algo terapéutico, como que están ahí para que la gente pues pueda pasar un buen rato y olvidarse de sus problemas y dejar de pensar, ¿no? Que esto sería precioso de no ser porque ellos están constantemente vomitando un discurso político sobre sus espectadores, un discurso ideológico. Y no me refiero únicamente al mononeuronal del Chocas, que evidentemente su discurso ideológico va sin tapujo ninguno, sino que hay muchos otros que pueden tener justificación, pueden caerte muy bien, como Ibai, por ejemplo, que yo que sé, pues es un tío muy majo, pero que evidentemente están ahí cumpliendo una función política, como toda forma de entretenimiento que sea pública. Y ahí es donde tiene que entrar la reflexión para tratar de entender, por ejemplo, por qué en los consumidores de este tipo de contenido pues está aumentando tantísimo el apoyo a ciertos discursos de odio que ya deberían estar superados. En el caso del Chocas, pues no hay que darle muchas vueltas a por qué motivo, es porque él mismo los promueve, pero pues bueno, está ahí esa reflexión que es necesaria hacer y aunque nos resulte muy, muy aburrido o muy parece una cosa muy de amargados el estar reflexionando sobre ciertas cosas, toda actividad pública y especialmente actividades con tanta repercusión pues necesitan de un análisis por parte de todos. Entonces, pues bueno, no sabemos dónde está el problema. Tal vez podría ser pues porque esta forma de entretenimiento basura y de consumo rápido, con los reels y con los vídeos cortos y demás, pues al final conlleva una pérdida en la capacidad de análisis de ciertas cosas que se ven en internet. Entonces, pues bueno, no se trata de penalizar el humor ni ciertas formas de entretenimiento que todos en algún momento consumimos, sino pues ser capaz de establecer ese contrapeso reflexivo que nos muestre que la realidad no es lo que se ve en la pantalla, que el espectáculo efectivamente es una performance y una exageración y que, bueno, y que una persona como el Chocas pues no debería ser tomada en serio por nadie, ¿no?
Entonces, pues bueno, y además, pues eso, cuando esas exageraciones, esas performances van siempre orientadas en una misma dirección, pues es posible que nos podamos llegar a preguntar si existe un interés detrás de ello, ¿no? En este caso, pues lo que una obra como la de Guy Debord critica es precisamente esa sustitución de la participación por la pasividad que produce el espectáculo, la cual de hecho ha llegado a niveles tan extremos que mucha gente prefiere ver a un tío jugando a un videojuego que jugar ellos mismos al videojuego. O sea, esto es tremendo. Es decir, el mensaje que se le lanza al ciudadano al final es que su actividad fundamental es la de observar acontecimientos producidos por otros, observar sin ningún tipo de visión crítica, es decir, tragar, lo cual, pues hombre, en eventos deportivos como de élite, como puede ser el Mundial, pues alcanza también su máxima expresión, especialmente si se nos niega lo único que ya al espectador le queda, lo único que puede hacer, que es convertirse en una figura crítica, reivindicativa, incluso, pues, apagar la televisión y mandarlo a tomar por culo, si así lo considera oportuno. Y por esto molesta tanto que un atleta se salga del guión establecido para llevar a cabo una reivindicación, porque nos recuerda, de repente nos saca de ese trance en el que nos encontrábamos y nos recuerda que debemos posicionarnos y hace emerger de nuevo nuestro carácter como sujetos políticos, cosa que seguimos siendo, aun cuando estemos completamente lobotomizados, ¿no? Así que lo que nos revela una obra como esta de la sociedad del espectáculo, pues es una evolución del paradigma humano tan tremenda como la que supondría el abandono de ese aristotélico zoon politikon para convertirnos en sujetos pasivos que dejan que sean otros los que hagan la política y decidan por nosotros. Y si entendemos que nuestra realización depende de participar activamente en la vida de la polis, pues esto supondría renunciar a esa misma realización en favor, pues eso, de los proyectos políticos de otros, ¿no? De otros que, por supuesto, no han renunciado a la política y que, sorpresa, no tienen proyectos halagüeños o con beneficios para ti como trabajador, ¿no? Porque ellos no son trabajadores. Entonces, en el caso que nos ocupa ahora, pues Aristóteles nunca habría concebido la posibilidad de un deporte apolítico, le habría parecido, pues es un oxímoron, en tanto que su concepción de la política abarca mucho más que aquella que el debate partidista habría empobrecido hasta los límites en los que se encuentra hoy en día, algo que en cierta medida pues también ha propiciado el concepto urbano más moderno, porque bueno, no hay que olvidar que en el mundo clásico la polis no era una simple aglomeración de personas que compartían o que convivían en un espacio geográfico, sino también una comunidad de ciudadanos que se habían concordado o, consensuado una determinada forma de vida, unas leyes y sobre todo una apertura permanente acerca, pues, una apertura permanente al debate, ¿no? Al debate acerca de lo que es conveniente y justo para esta misma comunidad. Así que en este sentido, la polis es también un animal político gigantesco y no un espacio anárquico donde el único requisito para pertenecer pues sea estar allí, físicamente, ¿no? Y por este mismo motivo, la política era la forma misma de existencia de toda comunidad humana y de todo ser humano, que es algo que se expresaba hasta en el acto más nimio, como por ejemplo, pues meramente el respeto y la educación con el que se trata al otro, ¿no? Así que Aristóteles pues afirma que el ser humano solo puede alcanzar su plenitud dentro de la polis, ya que la característica principal de esta es la deliberación, como ya hemos dicho. Es decir, son muchos los animales que conviven en grandes comunidades, pero solo uno de ellos lleva a cabo el debate público. Solo unos se esfuerza en escuchar y en debatir con sus congéneres para tratar de llegar a resoluciones justas sobre lo que debe hacerse. Solo uno tiene la facultad del lenguaje también, es cierto. Así que como tal, el lenguaje convierte al ser humano en el único animal político y esta condición es algo que se traslada a todos los aspectos de su vida en comunidad, que al fin y al cabo pues es la única vida que vamos a experimentar nunca. Para Aristóteles, entonces, la naturaleza no hace nada en vano, porque como bien sabemos su concepción metafísica es puramente teleológica, está basada en torno a las causas y a los efectos, y por lo tanto, si el ser humano ha sido dotado del logos, o lo que es lo mismo de la facultad racional y del lenguaje, pues esto es para algo más elevado que esa impulsividad animal de
pues eso, que hace que los animales sean capaces de expresar el placer o el dolor mediante sonidos, ¿no? En cambio, el ser humano supone que tiene unas capacidades mucho mayores y, y mucho más profundas. Entonces, de la misma manera, Kant, por ejemplo, nos diría también que si la razón existe en nosotros es para que la usemos, literalmente esta frase está en su ética, y que no podemos interpretar o hacer como hacían los escépticos y decir que la razón nos engaña o que no tiene sentido aspirar a la verdad, porque en tal caso estaríamos renunciando a esta facultad natural y que además es identificativa de nuestra especie, ¿no? Así que lo queramos o no, disponemos de esta capacidad para deliberar acerca de lo que es bueno, incluso para imponernos a nosotros mismos resoluciones concretas que vayan en contra directamente de nuestro bienestar, pero a favor de nuestros códigos morales. Y si queremos considerarnos a nosotros mismos como seres humanos, pues debemos ejercer esta facultad e insertarnos plenamente y asumir que estamos insertos dentro de una comunidad política, ¿no? No podemos saber con certeza cuáles son los peligros de renunciar a esto en favor de que otros lo hagan por nosotros, pero desde luego pues no parece buena idea el ir en contra no ya de las conclusiones de estas grandes mentes de la historia como Aristóteles o Kant, sino de nuestra propia naturaleza como animal racional. Porque la realidad es que el producto más inmediato de nuestra racionalidad, del logos, es el lenguaje, y este posee desde un inicio una dimensión política en tanto que se usa pues para comunicar aquello que consideramos bueno o malo o justo o injusto, ¿no? Es decir, usamos un lenguaje que todos entendemos para construir un marco común dentro del cual cada uno de nosotros trata de exponer sus razones y contrastarlas con las de los otros, convirtiendo a la política en la consecuencia inevitable de nuestra propia naturaleza racional. Así que si tenemos en cuenta la definición aristotélica de política, que evidentemente es pues mucho más importante que la de prácticamente cualquier otro, pues debemos concluir que es absurdo afirmar que un deporte se politiza únicamente cuando un atleta realiza una reivindicación concreta, porque esto supondría ignorar todos los elementos políticos que fundamentan y que dan su condición de posibilidad al mismo deporte, ¿no? Y esto es aún más paradójico si se realiza en una competición que está plagada de símbolos patrios, de discursos identitarios y de toda una serie de elementos surgidos de esa dimensión comunitaria que Aristóteles establece como constitutiva de la política y de la existencia humana en sociedad. Entonces la supuesta neutralidad del deporte no se sostiene por ningún lado, por mucho que asumamos que la finalidad del deporte no es exclusivamente política, que también coexiste con otras finalidades y que existen otros elementos dentro de él. Y esto es lo que hace también que el deporte pues no deje de ser deporte, por mucho que introduzcamos una reivindicación en él, o incluso pues que incluso al contrario, es que estas reivindicaciones, como ha sido el caso ahora del Mundial, pues le añaden a la competición una narrativa que lo hace ser mucho más interesante desde el punto de vista del espectáculo. Es decir, lo que acabamos de vivir es literalmente que todo el planeta se vuelca con una selección y convierten a esta en la representante misma de la justicia. Es decir, esta victoria de España evidentemente ha sido mucho más que la victoria de nuestro país y la segunda estrella y el segundo mundial en un terreno puramente competitivo, ¿no? Ha sido literalmente el bien venciendo al mal. Puede parecer muy exagerado, pero ha sido así. Entonces, el mundo entero ha entendido que los otros finalistas que se presentaban no han tenido un comportamiento ni una trayectoria acorde a lo que entendemos por deportividad y que por tanto España era la justa vencedora ya incluso antes de que se iniciase el partido, porque claramente el término de deportividad pues es profundamente político también. Y por supuesto, pues lejos de desmentir esta idea de que la política atraviesa todos los ámbitos de la sociedad, la filosofía contemporánea pues ha contribuido a enriquecer considerablemente esta intuición originaria, aunque si queremos hacer una reivindicación concreta del legado de este señor, de Aristóteles, pues realmente nadie como Hannah Arendt y su análisis de la condición humana, y más concretamente de ese progresivo declive o desaparición de la esfera pública en las sociedades de masas, unido al desarrollo caótico o incluso impredecible del capitalismo tardío, donde, pues bueno,
Frente a esta desaparición, Arendt reivindica la necesidad de que la comprensión popular de la política regrese a este aristotelismo y, y no quede reducida a los límites de la administración del Estado o un ejercicio de poder institucional que a menudo es percibido como una instancia represiva por la población, ¿no? Entonces, para ella solo existen tres dimensiones básicas de la actividad humana, que serían la labor, vinculada a la satisfacción de nuestras necesidades biológicas, el trabajo, que es básicamente la producción de lo artificial, y por último la acción, que abarcaría todo el plano de la actividad política. Es decir, que la política para Hannah Arendt es una de las tres funciones básicas tan importante como comer o como crear objetos de consumo, y que además tiene como particularidad que es la única de estas funciones que depende de la presencia del otro, con lo cual es la que articula nuestra vida en sociedad. La política es toda aquella acción llevada a cabo por un individuo para expresarse públicamente, para deliberar con otros individuos y, en definitiva, para inaugurar algo nuevo por medio de la palabra y de la acción. Un desarrollo que no deja de ser una sofisticación de este aristotelismo, que además ilustra de una forma magnífica por qué motivo las personas estamos constantemente involucrados en política, lo queramos o no, y que incluso negarnos a politizar cualquier suceso o fenómeno social, como ya hemos dicho, ya es una firme postura política, porque la acción comprende toda forma de exposición pública, todo momento en el que dejamos de existir como una realidad privada para nosotros, si es que acaso ese momento existe, y nos arriesgamos entonces a salir afuera, a recibir el juicio del otro, a asumir el riesgo de la pluralidad para participar en ese permanente intercambio y en esa configuración del espacio compartido, es decir, del espacio político. Y por supuesto esto es algo que hacemos continuamente, un mecanismo que es único de nuestra especie y que convierte cualquier fenómeno público, especialmente un deporte de masas, en un acto político de enorme calado. Porque si ya una mera conversación entre amigos tiene una carga política evidente, pues imaginaos un espectáculo que aglutina delante del televisor y en estadios a millones de personas y que convierte a sus participantes en verdaderos referentes culturales cuya influencia pues trasciende automáticamente el ámbito de lo estrictamente deportivo. Así que desde la perspectiva de Hannah Arendt, se podría decir que cuando un deportista se posiciona políticamente, lo que está haciendo no es más que ejercer una de las funciones más constitutivas de nuestra existencia, aunque evidentemente con mucha más repercusión que la que cualquiera de nosotros podría llegar a tener. Y exigirle que se quede callado en lo que respecta a esos temas y que se limite a jugar al fútbol, pues es decirle que reniegue de su propia naturaleza, porque su opinión pues ya no estaría tal vez incomodando a un par de cuñaos en la barra de un bar, sino a los millones de espectadores que están ejerciendo esa actitud pasiva y que ahora pues se verán obligados a posicionarse, ¿no? O recordarán que están ya posicionándose y que pues tienen ahí la disyuntiva sobre si cambiar de posición o seguir posicionados con el relato hegemónico, ¿no? Porque posicionarse es precisamente una de las funciones esenciales de la existencia humana. Continuamente debemos posicionarnos y en ocasiones habremos de hacerlo frente a temas más incómodos o más sensibles que otros. Esto es así, la vida no es un camino de rosas, y aunque corran tiempos donde defender la justicia pues se ha convertido prácticamente en una profesión de riesgo, pues aquí seguiremos, ¿no? Mirad la que le cayó a Vinicius, sin ir más lejos, por señalar la mera evidencia de que sigue habiendo racismo en nuestros estadios y en nuestra sociedad. Es decir, su voz llegó a millones de personas y muchas de ellas reaccionaron con hostilidad, con cánticos vejatorios, con más racismo. Y tú puedes pensar lo que quieras de Vinicius como persona o como jugador, pero lo que está claro es que él se expuso a un rechazo público muy grande para tratar de denunciar algo que objetivamente es una injusticia, ¿no? Y eso es algo esencial a lo que todo ser humano debe aspirar por encima de cualquier mérito en tu carrera, de cualquier logro deportivo. Así que desde el punto de vista de la tradición aristotélica es injustificable afirmar que existen ciertos espacios públicos que deben estar al margen o libres de reivindicación, sino que al contrario se debería promulgar que cuanto más grande sea el evento, mayor carga política tiene y mayor cabida puede haber para reivindicaciones, por mucho que moleste a los organizadores de dicho evento.
porque esto es algo que las élites conocen de sobra y precisamente por eso quieren recubrir estos espacios con una falsa imagen de apolítica y convencer a los deportistas de que están allí meramente en calidad de competidores y no de seres humanos, como si la competición y la disciplina no fuesen ya posturas marcadamente políticas, demostrando que el deporte pues también es un estadio más dentro de esas instituciones represivas que denunciaba Michel Foucault, tanto que al final el deporte se basa en la domesticación constante y férrea del cuerpo humano, ¿no? Entonces el deportista es represivo consigo mismo y las leyes, las reglas de la competición deportiva oprimen el cuerpo de los deportistas, ¿no? Y bueno, y para ver hasta qué punto el deporte tiene una significación política, podemos recurrir también a autores como Pierre Bourdieu, que toma los juegos del lenguaje de Wittgenstein para aplicarlos al ámbito de lo sociológico y afirmar que ningún campo concreto de las relaciones sociales puede llegar a aislarse completamente del resto, algo que en el deporte pues se muestra por estar continuamente atravesado por relaciones de poder, por intereses económicos o por mecanismos de exclusión de lo más diverso. Y el deporte en este sentido no es más que una representación de la sociedad que lo fomenta y de hecho podemos hacernos una imagen bastante precisa de la misma sociedad viendo cuáles son los deportes más populares, algo que el propio Bourdieu nos revela con esa noción del habitus como el conjunto de disposiciones que regulan los gustos culturales de los individuos y que adquirimos en buena medida por nuestra posición social. Es decir, nuevamente se nos aparece esta dimensión eminentemente colectiva de nuestra propia subjetividad, esa dimensión que ya hemos dicho que ya estaba presente en Aristóteles y por la cual podemos afirmar que nuestros gustos pues no son una elección puramente individual, sino un reflejo de nuestra trayectoria vital y especialmente social, es decir, nuestra trayectoria vital en conexión con el otro y fuertemente condicionados evidentemente por nuestra posición social, ¿no? Es decir, mis gustos, yo puedo ser muy fan de los Rolex, pero no tiene mucho sentido teniendo en cuenta que no puedo acceder a uno, ¿no? Entonces esta lógica es algo que se extiende a numerosos ámbitos, pero el deporte es verdaderamente uno de los más notorios, en tanto que todos ellos, todos los deportes, van acompañados de una significación social concreta, ¿no? Todos sabemos que hay determinadas disciplinas como el golf o como el tenis o como la equitación que van asociadas a determinados grupos sociales en buena medida por los recursos económicos que se requieren para su práctica, mientras que otros deportes, y el fútbol es uno de los mayores ejemplos, aunque el boxeo, pues por ejemplo sería otro, son un reflejo de esa resistencia de los barrios populares que por supuesto ya han sido completamente absorbidos por el mercado, pero que siguen teniendo la narrativa épica de que muchas de sus grandes estrellas pues vienen de la pobreza más absoluta, ¿no? Y esto es muy importante si entendemos que el deporte actúa como un mecanismo de producción y de reproducción de identidades sociales, por lo que elegir un deporte implica en muchos casos elegir un estilo de vida determinado y una serie de valores que trascienden ampliamente la práctica física. Y desde esta perspectiva, la pretendida neutralidad política del deporte pues ya se desmorona completamente porque la realidad es que toda disciplina está condicionada por un contexto socioeconómico en el que ésta se desarrolla, lo cual marca también los límites a los que el mismo deporte puede llegar, ¿no? Porque paradójicamente esas disciplinas deportivas, generalmente reservadas a las clases altas, son muy minoritarias, tanto en participación como en seguimiento, mientras que la fiebre del fútbol es algo que se ha extendido por todo el planeta desde que existe este deporte, espoleada en buena medida, pues tanto por la facilidad de practicar el fútbol en cualquier lugar y por la ambición de todo futbolista de escapar a su realidad social, ¿no? Así que en definitiva podemos concluir de esto que el deporte no solo es una actividad fundamentalmente política y una de las más relevantes debido a su repercusión, sino que la política también se encuentra en la misma base del deporte y regula qué deportes son más conocidos, qué deportes tienen más apoyo, qué acceso hay a los deportes, porque al final las condiciones materiales que hacen posible al deporte pues son el resultado de decisiones colectivas y de los sistemas económicos imperantes. Así que, por mucho que Epicuro nos dijera que debemos alejarnos de la política, por ser esta una de las mayores fuentes de preocupación y de angustia,
pues esa máxima epicúrea del lace biosas, de vivir ocultamente, no deja de ser una postura política que de hecho se basa en la fundación de una comunidad, pues eso, clandestina y aislada del resto de la sociedad, que básicamente es una nueva comunidad política al margen de la otra, ¿no? Vamos, que lo que reivindicaba él no era verdaderamente el abandono de la política, sino la creación de una nueva, y como bien nos ha mostrado Hannah Arendt, la creación de algo nuevo por medio de la deliberación y del consenso es la función principal de toda acción política, algo que está muy lejos de ese carácter especializado y revestido de prejuicios que suele dársele, y que, como ya hemos dicho, pues es la forma misma en que los seres humanos creamos nuestro mundo en comunidad. Y el deporte es una de las máximas representaciones de esto, porque los individuos que lo practican lo hacen en calidad de miembros de comunidades históricas y culturales, representando a clubes, a ciudades, incluso a toda una nación. Y de hecho, una de las características que más se han reseñado en este mundial, pues es la capacidad de este evento deportivo para unir a todo un país en torno a un objetivo puramente desinteresado, porque pues ninguno de nosotros ha obtenido un beneficio directo ni un sobresueldo con la victoria de la selección española, así que el deporte siempre ha formado parte de ese entramado simbólico mediante el cual las sociedades se comprenden y se representan a sí mismas, y en él se encarnan toda una serie de valores y de concepciones que van mucho más allá del mero rendimiento físico y que por lo tanto hacen que la práctica deportiva no pueda existir al margen de una tradición moral y de unas virtudes que han sido transmitidas históricamente por cada comunidad. Y si alguien sigue sosteniendo que el deporte debería quedar separado de toda reflexión política, pues lo que está haciendo es olvidar que el propio deporte ya constituye una escuela de virtudes cívicas, como muy bien sabían los griegos, que al final concebían las pruebas atléticas no como una forma de competición, tanto como se concibe ahora, sino precisamente de un estrechamiento de la fraternidad entre los ciudadanos. Entonces, en este sentido, el juego se convierte en un acontecimiento que trasciende tanto al participante como al espectador, lo cual el filósofo Gadamer desarrollaría en su reflexión sobre el Spiel, entendiendo sobre el juego, que entendía el juego como una categoría fundamental para entender la experiencia humana, porque es cierto que podría aducirse que la finalidad política es algo que en la mayoría de casos no persiguen ni el jugador ni el espectador, que están simplemente ahí para posibilitar el contexto de competición. Sin embargo, lo que Gadamer nos revela es que el verdadero sujeto del juego no es el jugador, ni tampoco el espectador, obviamente, sino el propio juego. Es decir, no es la voluntad de los jugadores la que gobierna la actividad, sino que en realidad es una instancia muy superior, casi supraterrenal, que durante el tiempo que dura el partido, pues se inmiscuye en las almas de los participantes y de los espectadores y les confiere una forma de ver el mundo completamente nueva. Esto no deja de ser algo, pues, siempre curioso cuando te paras a pensarlo. Es decir, cuando entramos en un campo de fútbol y vemos a 22 personas, cada una con su historia y con sus códigos morales, que sin embargo durante 90 minutos pues se transforman en los perseguidores de una esfera de cuero, como si les fuese la vida en ello, y cuyo único objetivo pues pasa a ser meterla en la portería contraria, ¿no? Pero es que nosotros como espectadores también nos transformamos por completo y dejamos fuera del estadio nuestra vida para convertirnos en parte de esa masa que vitorea y que se pone en pie cuando su equipo se va acercando al área rival. Y esto puede parecer un comportamiento casi absurdo, pero para Gadamer sería la demostración de que no somos nosotros quienes dominamos el juego, sino que en realidad es el juego quien está jugando con nosotros. Esa dinámica se convierte durante unas horas en una especie de obra teatral, en una narrativa que ocupa todo nuestro horizonte vital y que nos hace participar de una batalla entre el bien y el mal, donde los contrarios pues dejan de ser simplemente otras personas como nosotros para convertirse en enemigos acérrimos sobre los que pueden verterse toda clase de descalificaciones. Por ello que mucha gente va al fútbol para olvidarse temporalmente de sus problemas, porque literalmente esa es la función psicológica del juego: transportarnos a un espacio donde imperan unas reglas mucho más sencillas y donde todo parece acabar en el fondo de la portería contraria, pero donde al mismo tiempo están implicadas una serie de historias y de narrativas que constituyen ese horizonte hermenéutico del deporte, con sus rivalidades y sus identidades colectivas,
Porque como bien nos diría Gadamer, comprender nunca significa enfrentarse a un objeto completamente neutro, porque todo objeto de comprensión se nos aparece como el resultado de una tradición previa y de un horizonte histórico que posibilitan la misma comprensión, porque no existen fenómenos humanos que estén absolutamente desprovistos de un contexto, y es por eso que el deporte solo puede tener la importancia que le damos, porque un partido de fútbol es mucho más que un evento físico aislado, y el juego de nuestro equipo y su potencial victoria embarga una serie de implicaciones pues mucho mayores que las de ganar 3 puntos en la tabla, ¿no? Por lo que esa obra dramática en la que todos nos insertamos solo puede darse por la historia que tiene detrás, una historia que en muchos casos es ajena al deporte y que en todos ellos es indudablemente política. Y desde este punto de vista, la neutralidad absoluta resulta una ficción hermenéutica por el sencillo hecho de que toda interpretación que llevemos a cabo dentro de un fenómeno concreto, pues presupone ya un horizonte común de sentido que se ha ido configurando a lo largo del tiempo. Así que lo que hace Gadamer es mostrarnos, más de 2000 años después de Aristóteles, que tanto nuestra naturaleza como nuestra comprensión del mundo dependen de la pertenencia histórica a una tradición común, por lo que tanto nuestra realización como individuos como la interpretación que le damos a lo que sucede a nuestro alrededor van estrechamente ligadas a la comunidad política de la que formamos parte. En definitiva, debemos rechazar esa ficción del individuo completamente aislado o capaz de abstraerse de la tribu, como diría Nietzsche, porque no existe la posibilidad de contemplar el mundo desde una perspectiva neutral y ya después decidir si le atribuimos significados políticos o no. De hecho, la neutralidad no es más que una determinada visión política que, precisamente por haberse vuelto cotidiana, pues deja de percibirse como tal, en buena medida por esa hegemonía cultural de la que nos hablaría Antonio Gramsci, o también por esos dispositivos de poder que se naturalizan hasta hacerse invisibles, de lo que nos hablaría también Foucault. Y en ese sentido, las reivindicaciones explícitas que se llevan a cabo dentro de espacios deportivos, ya sea por aficionados o por los propios jugadores, resultan incómodas en tanto que nos vienen a recordar esas relaciones de poder que muchos preferirían seguir asimilando sin pararse a analizarlas o a cuestionarlas, pero si regresamos aquí a Aristóteles, habría que decir que la posibilidad de un deporte sin política habría generado en este señor griego pues una enorme extrañeza, ¿no? Y sin duda él habría considerado un auténtico oxímoron el sugerir la posibilidad de que una actividad desarrollada por ciudadanos, regulada por instituciones públicas y cargada de símbolos colectivos pueda permanecer al margen de la vida de la polis. Porque allí donde exista lenguaje y comunidad, la política va a estar siempre presente, y lo que habría que preguntarse en este caso es qué concepción de esa política estamos defendiendo cuando afirmamos que deberíamos dejar las reivindicaciones fuera de determinados espacios públicos como el deporte. Pero más especialmente deberíamos preguntarnos a quién le beneficia esto.